Más de lo que decía la fiscal Viviana Fein. Lamentablemente ha fallecido el fiscal Nisman. Lo confirmo como fiscal a cargo de la investigación, que la voy a llevar yo junto con el juzgado de instrucción 25, pero la investigación está en cabeza de mi fiscalía, junto al doctor Bernardo Chirichera, que es mi secretario. Con el paso de los días y el resultado que tengamos de la morgue, de la necropsia, podremos determinar la causa fehaciente del fallecimiento. No puedo aventurar en este momento ningún tipo de pronóstico, no sería prudente. Puedo confirmar que hubo un arma, que había un arma, y hubo un arma calibre 22. Puedo confirmar que fue por un disparo de arma de fuego el fallecimiento. No puedo confirmar mayores y ulteriores detalles, que los voy a saber en los próximos días. Contacto en Buenos Aires, nuestra colega Ana Gershenson es columnista política de la publicación El Cronista Comercial. Buenas noches, bienvenida. ¿A qué huele esto, Ana? Y la verdad es que es un gran misterio que afecta políticamente a este gobierno. A ver, es sentido común. Estamos hablando de un fiscal que fue designado por el expresidente Néstor Kirchner, esposo de la presidenta Cristina Kirchner, que es muy confiable, había sido confiable hasta ahora, y que el miércoles lo que hizo fue presentar 350 hojas a la justicia con una investigación en donde dijo que se comprueba la participación de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en un acuerdo espurio para cambiar petróleo por granos, a cambio justamente de la impunidad por el atentado a la AMIA que dejó 85 muertos en 1994. Realmente una situación muy compleja, porque 5 días después aparece muerto Nisman, y como vos decías concretamente en el informe recientemente, los colegas que hablaron con él, e incluso diputados como Patricia Bullrich, una diputada de la oposición, hablaron 3 o 4 veces el sábado y estaba muy entusiasmado por la presentación que tenía que hacer hoy a las 3 de la tarde, en donde iba a revelar más detalles del involucramiento de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y de Héctor Timerman en este acuerdo secreto. Por cierto, Ana, si hubiera primero aparecido el cuerpo y al día siguiente papeles que establecían que iba a ser una denuncia, tendría tal vez sentido. Si hubiera ido hoy a testificar frente a congresistas argentinos y entonces resultara que era un fiasco lo que presentaba en términos de detalles y mañana aparecía el cuerpo, bueno, todavía podría tener sentido, pero que haga una denuncia pública y que el día previo a que plantee cosas que estaba elaborando desde hacía mucho tiempo decida suicidarse, es lo que transforma esto como mínimo en un misterio. Realmente, y recientemente, hace minutos, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dio a conocer una larga carta en donde habla de suicidio directamente. Y lo que dice, concretamente, no habla de que tiene que llegar hasta las últimas consecuencias la denuncia de Nisman, sino que lo que está diciendo es que hay que saber qué lo llevó a Nisman a suicidarse. Esa es la postura oficial, ya lo da por hecho, a pesar de que la justicia está diciendo, tal como escuchamos de la fiscal Viviana Fein, que probablemente haya que investigar también si no fue un suicidio inducido, ¿no? En medio de todo lo que es una pelea en este condimento de lo que está sucediendo de la Secretaría General de Inteligencia, que fue removida toda su cúpula por Cristina Fernández de Kirchner hace apenas unas semanas. Ana, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto tenerte con nosotros. Sospecho que vamos a estar molestándote en el correr de la semana. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Muy amable, nuestra colega Ana Gershenson, columnista política del Cronista Comercial. Esto es algo de lo que prácticamente se transforma en las últimas palabras, casi públicamente, de Alberto Nisman, el fiscal que apareció muerto. Fíjese que yo lo que he hecho es radicado una denuncia, podía no haber pedido declaración indagatoria. Respecto a unas personas con las cuales entendí, entre ellos la señora presidenta, el canciller y otras personas más, que había elementos ya muy concretos, avancé la indagatoria. Antes que nada quiero aclarar que el gobierno de Néstor Kirchner fue quien más ha hecho, desde el punto de vista político, de apoyo a la unidad fiscal AMIA para el tema del esclarecimiento de este atentado. Lo que ha ocurrido en este último tiempo con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no es distinto
al gobierno de Néstor. Es totalmente opuesto. Ha habido un cambio radical. Ha habido una alianza con los terroristas. En enero del 2011, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le ordena a su canciller que hay que desinvolucrar, por los motivos que ahora voy a explicar, a Irán de la causa AMIA. Y lo envía a mantener una negociación primero con el canciller sirio en Damasco, al-Moladem, y luego con el canciller iraní Salehi. El señor Juan Dircía es director asociado del Instituto Latino y Latinoamericano del American Jewish Committee. Bienvenido, buenas noches. Gracias, Pedro, por la invitación. ¿Qué piensa usted, Juan? ¿A qué huele esto? Absolutamente conmovidos, primero por esta noticia. Tuvimos la oportunidad de trabajar junto al fiscal Nisman hace años, colaborando en la investigación, apoyando, apuntalando la labor del fiscal. Tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, reunirme con él en varias ocasiones, en Miami, en Buenos Aires, en Washington, en New York, y ver de cerca el profundo respeto y seriedad con la que el fiscal Nisman se tomó esta investigación. Recordemos, Pedro, que el fiscal Nisman asume el cargo nombrado por el presidente Kirchner hace 10 años, o sea, luego de 10 años del atentado, cuando la causa había sido manipulada por otros gobiernos argentinos, donde se habían sembrado pistas falsas. El fiscal Nisman trata de recomponer todo ese rompecabezas y arma una investigación donde concluye tajantemente que el gobierno iraní y que los terroristas de Hezbollah eran responsables de esto. Nisman es quien prueba ante la justicia argentina el involucramiento de Irán y quien luego, cuando el gobierno se acerca a Irán a firmar este memorándum, sale a denunciarlo públicamente diciendo que esto es un desconocimiento de todo el trabajo que se había llevado a cabo y que algo estaba pasando porque este memorándum con Irán no iba a acercar a la justicia, sino que iba a alejar a la justicia de las consecuencias y que nos iba a alejar de la verdad. Lamentablemente lo que pasó hoy a la mañana nos aleja nuevamente de la verdad. La conmoción hoy en Argentina es terrible. La gente habla de Nisman como la víctima número 86 del atentado a la AMIA. 85 muertos que mueren el día del atentado en el 94 y hoy Nisman como la nueva víctima. La conmoción, la indignación de la gente, el fracaso de la República Argentina de garantizar la integridad física del fiscal que tiene el cargo más difícil en la historia del país. Estamos hablando, Pedro, del peor atentado en el hemisferio occidental antes de septiembre 11 del 2001 y el peor atentado antisemita de la historia luego de la finalización del Holocausto. Esto no es un caso menor, esto es un caso que en Argentina es un tema principal. Y quiero incorporar otro detalle para quien no esté al tanto. Un par de años antes de este brutal golpe del terrorismo en la mutualista israelí en Argentina, habían atacado la embajada de Israel y allí casi 30 personas perdieron la vida en otro sablazo del terrorismo. Así que no era ni siquiera el primer golpe de horror que le habían dado allí en Argentina. Cuando hablamos de la mutualista, de lo que ocurrió en 1994, incorporamos algunos datos aquí en este reporte que preparó nuestro compañero José Antonio Évora. AMIA son las siglas de la Asociación Mutual Israelí Argentina y también es el nombre con el que se recuerda el atentado con bomba más mortífero en la historia de ese país. El 18 de julio de 1994 perdieron la vida 85 personas y más de 300 resultaron heridas. Una camioneta Renault cargada con más de 600 libras de explosivos fue detonada frente a la comunidad judía en Buenos Aires. La explosión destruyó prácticamente la fachada y las paredes de la planta baja, lo que condujo al colapso del edificio. Según informes de inteligencia, fue un combatiente de Hezbollah quien se encargó del atentado suicida. Al menos 7 exfuncionarios iraníes, entre ellos el entonces embajador de Teherán en Buenos Aires, fueron acusados de coordinar el atentado. En julio del 2005, el gobierno del expresidente Néstor Kirchner emitió un decreto en el que acepta formalmente parte de la culpa por los errores en la investigación del atentado. No deja de ser alucinante también el cambio drástico de timón entre lo que hacía el esposo y lo que después hizo la viuda cuando se transformó en presidenta y entonces de alguna manera comercializar
si esto se comprueba, como denunciaba el fiscal, a las víctimas de este atentado terrorista para de alguna forma tapar con petróleo esta situación. Juan se queda con nosotros, tenemos más cosas para conversar de lo que ha ocurrido incluso en estas últimas horas con Israel y con Hezbollah y con iraníes en Siria. Vamos a hacer un paréntesis y vamos a profundizar ahora en lo que es esta sucesión, esta catarata de episodios en la lucha contra el terrorismo en distintos puntos del mundo.